Bueno, Joaco, vamos a hacer la revisión, la corrección, ¿sí? de las actividades de la clase pasada, porque vos te habías confundido, ¿sí? en la ubicación de los números, ¿bien? Bueno, vamos a ir resolviendo el primer problema, ¿sí? Algo que tenemos que tener en cuenta, Joaco, siempre a la hora de resolver el problema es que hay que leer con conciencia, ¿sí? Para ir interpretando qué nos dice el problemita. El problema A nos decía, una torta para 6 personas fue dividida en partes iguales a 4 amigos. Y nos pregunta, ¿cuántas partes de la torta fueron repartidas? Bien, ¿qué vamos a tener en cuenta mientras vayamos leyendo? ¿Sí? Primero nos dice, una torta para 6 personas, bien, fue dividida, repartida, ¿sí? Entonces, la torta que tenemos aquí nos indica que ha sido dividida en cuánta, en 6 partes. Entonces nosotros inmediatamente sabemos que este 6 nos va a indicar la parte en la que hemos dividido la torta, ¿que no? Entonces, directamente ponemos el 6 abajo de la línea de fracción, ¿sí? Es decir, el 6 va a ser nuestro denominador. ¿Bien? Listo, ya tenemos el denominador colocado. Bien, ahora nos dice, fue repartida, ¿sí? en partes iguales a 4 amigos. Entonces nos pregunta, bueno, 4 amigos, ¿bien? Entonces ya nosotros sabemos que 4 pedazos, ¿sí? 1, 2, 3, 4 pedazos han sido tomados, ¿sí? Han sido comidos por estos amigos. Entonces, colocamos 1, 2, 3, 4, el 4 arriba de la línea de fracción, ¿sí? Que es nuestro numerador, ¿bien? Entonces, ¿cuántas partes de la torta fueron repartidas? Fueron repartidas 4/6 de la torta, ¿sí? Vamos, Joaco, al problema número 2. B, ¿sí? Dice, Joaquín y sus 2 amigos compraron, ¿sí? una pizza de tomates y la dividieron en 8 porciones iguales. Listo, nosotros ya sabemos, ¿sí? que el 8 va a ser nuestro denominador, ¿sí? El que va a ir debajo de la línea de fracción. ¿Por qué? Porque nos dice que compramos una pizza y la dividieron en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Bien? Listo, denominador. Es el que nos indica en cuántas partes cortamos, ¿sí? nuestro entero. Listo, ya queda el 8 abajo. Bien, ahora tenemos que saber, dice, cada uno se comió una porción. ¿Cuántas porciones se comieron en total? Listo, ahora nos falta averiguar el numerador, ¿sí? Que sería cuántas porciones de estas 8 nosotros, Joaquín y sus 2 amigos se han comido, ¿sí? Joaquín más sus 2 amigos son 3 personas, ¿bien? Y dice que cada uno se ha comido una porción, es decir, que se han comido, sí. Joaquín se ha comido una, su otro amigo se ha comido otra y su otro amigo otra porción. Entonces, ¿cuántas porciones se han comido en total? 3, ¿bien? Porque el numerador nos indica esto, Joaco. Nos indica esto, las partes pintadas, ¿bien? Y todo el denominador. Las partes pintadas, el numerador, ¿sí? Ahora vamos a la actividad 2, ¿sí? Que en la que también te has confundido en el lugar que estaban ocupando los números, numerador y denominador, ¿sí? Este es más fácil, porque nosotros aquí ya tenemos
la fracción representada y tenemos que encontrar el número, ¿sí? Bien fácil. Denominador, el de abajo es el primero que vamos a ubicar, ¿sí? El numerito que está por debajo de la línea de fracción. ¿Y cómo lo encontramos? Bueno, lo primero que hacemos es contar la cantidad de rectángulos en el que ha sido dividido este rectángulo entero, ¿sí? Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? Como son 6 las partes en las que hemos dividido este rectángulo entero, entonces nuestro denominador va a ser el número 6, ¿sí? Y ahora, ¿qué nos falta? El de arriba, que se llama numerador. ¿Y cómo sabemos qué numerito vamos a poner? Fácil. Contamos las partes pintadas, ¿sí? 1, 2, 3. Entonces nuestro numerador va a ser el número 3, ¿sí? Lo mismo pasa con este de abajo, ¿bien? Tenemos que encontrar denominador primero, ¿sí? Que nos indicaba cuántas partes ha sido dividida el rectángulo entero. Contamos 1, 2, 3, 4 y 5. Bien, entonces nuestro denominador de la fracción va a ser el número 5, ¿sí? ¿Y cuántas partes están pintadas? Contamos 1, 2, 3, 4. Arriba colocamos el número 4. ¿Por qué? Porque 4 son los cuadraditos que están pintados, ¿sí? Y 5 son los cuadraditos en los que está separado el entero, ¿sí? Es importante, Joaco, que nosotros sepamos esto, ¿sí? Porque las fracciones nos sirven para poder dividir, ¿sí? Algo en partes iguales, ¿sí? Porque ¿qué pasa, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un chocolate y tenemos 3 primos a los que queremos repartir en partes iguales el chocolate? Entonces tenemos que pensar cómo vamos a dividir, a fraccionar el entero para que todas las personas coman la misma cantidad de chocolate. Bueno, Joaco, vamos a ver esta fracción de aquí, ¿sí? Tenemos la fracción 4/5, ¿bien? El número que está por debajo de la línea de fracción, ¿sí? Siempre se va a llamar denominador, ¿sí? Y el de arriba, ¿sí? En este caso el número 4, el que está por encima de la línea de fracción, siempre se va a llamar numerador. Ahora observamos aquí, ¿sí? Que cada número, tanto el numerador como el denominador, tienen un dibujito, ¿sí? ¿Y qué nos querrán decir estos dibujitos, Joaco? Bien, vamos primero por el numerador, ¿sí? Tiene el dibujito de un Pac-Man, ¿sí? El Pac-Man es un bichito que se come las cosas, ¿sí? Aquí, por ejemplo, vemos que se está comiendo, ¿sí? Unas bolitas. Entonces, ¿qué nos quiere decir este dibujito? ¿Sí? Que el numerador nos va a indicar cuántas partes, ¿sí? Nos comemos, ¿sí? Cuántas partes se come el Pac-Man, ¿sí? Por ejemplo, nosotros tenemos un chocolate dividido en 5 partes. Bueno, este número nos está diciendo que el Pac-Man se ha comido 4 partes, ¿bien? Y en el caso del denominador, ¿sí? Tenemos un cuchillito. ¿Qué nos querrá decir este cuchillito? Muy bien. El cuchillo nos quiere decir que el denominador nos indica las partes en las que cortamos nuestro entero, ¿sí? Por ejemplo, decimos, tenemos un chocolate entero. Bueno, vamos a dividirlo en 5 partes. Lo cortamos en 5 partes, ¿sí? Porque esto es lo que nos indica el denominador, ¿sí? Entonces no hay que olvidarse esto. El numerador nos indica cuántas partes nos hemos comido, cuántas partes se ha comido el Pac-Man. Y el denominador, el de abajo de la línea de fracción, nos indica cuántas partes hemos cortado con el cuchillo, ¿sí? Ahora vamos a representar esta fracción, ¿sí? Para que podamos visualizar bien
que es lo que representamos con 4/5, ¿sí? Bien, vamos a representar entonces el 4/5, ¿sí? ¿Qué hacemos? Aquí ya tenemos un rectángulo y el denominador nos está diciendo que este rectángulo entero lo tenemos que dividir en ¿cuánto, Joaco? Bien, en 5 partes iguales. ¿Qué hacemos? Entonces tomamos la regla y por ejemplo decimos cada cuadradito va a valer 4 centímetros, ¿sí? Entonces marcamos 4, 8, 12, 16 y 20. Entonces, cada 4 centímetros vamos a trazar la línea, ¿sí? ¿Para qué, Joaco? Sí, para poder dividir en partes iguales, ¿sí? Cada cuadradito, ¿sí? Vale lo mismo. Bien, listo. Ya tenemos marcado lo que nos dice el denominador. Ahora vamos a lo que nos dice el numerador, que es el numerito de arriba, ¿sí? ¿Y qué nos dice el numerador? Que debemos comer, que debemos pintar, que debemos tomar 4 de estas 5 partes. Entonces, marcamos 1, 2, 3 y 4. Bien, y así es como queda representada la fracción 4/5.